Vamos a esperar unos tolerancia, a ver, para que vayan ingresando. Yo soy el doctor Lincoln Blasio Trujillo, jefe de servicio de neonatología del Hospital Militar Central. Justamente, de acuerdo a la disposición del sílabus correspondiente, me toca el tema de esta semana, tema número 14, dificultad respiratoria tipo 1. Vamos a iniciar las actividades correspondientes. ¿Sí me escuchan, no? Sí, doctor. Sí, Pegado, por favor. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? sí, doctor, sí se le Sí, escucha. doctor. A ver, un par de minutos más para tolerancia. ¿Cuántos hasta ahora han ingresado? Acá no puedo ver en la pantalla. ¿Cuántos están en la plataforma, delegado? ¿Quién es delegado? ¿Nicole? No, doctor, Sebastián, pero hay 96. ¿Son cuántos en total? Son como 156, doctor. ya están más de la mitad. A ver, un minuto más y empezamos. ¿Cuántos están hasta ahora? Sí, doctor. Ya empezamos entonces, 5 minutos de tolerancia. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? De dificultad respiratoria tipo 1, ¿no? O también llamado síndrome de distrés respiratorio. Los objetivos es que ustedes tienen que reconocer, ¿no?, los factores de riesgo que van a determinar por qué se presenta este tipo de patología en el recién nacido. Una vez que se presenta esta patología, ¿cuáles son las características que tiene esta dificultad respiratoria? Y también tienen que conocer cómo se realiza el diagnóstico y cuál es el manejo de este tipo de problemas que tienen los recién nacidos. Esos son los objetivos, ¿no?, que queremos llegar con esta charla. La dificultad respiratoria tipo 1 en el recién nacido tiene diferentes nombres, ¿no? Se llama también síndrome de dificultad respiratoria idiopático, enfermedad de membrana hialina, síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 o síndrome de dificultad respiratoria neonatal, ¿no? Con esos nombres van ustedes a encontrar en las referencias, ¿no? Por ejemplo, en el Up to Date, cuando ustedes quieren ingresar y ver este tipo de patología, ahí tienen que poner síndrome de dificultad respiratoria, ¿no?, idiopático. Los otros no dan, digamos, para poder acceder. ¿Cuál es la definición de esta patología, no? Como su nombre le indica, ¿no?, es una dificultad respiratoria secundaria ¿a qué? A la falta de surfactante.
¿Por qué falta surfactante? Porque el neumocito tipo 2, que es el que sintetiza este surfactante, está pues en la incapacidad de poder realizarlo. ¿Y por qué está en la incapacidad? Porque el desarrollo de los pulmones todavía no se ha presentado para poder determinar que este neumocito funcione adecuadamente. Aparte, en algunos casos también puede haber un defecto en los genes que está asociado pues al desarrollo de proteínas vinculadas a la producción de surfactante, ¿no? Después vamos a analizar pues cuáles son estas proteínas. De tal manera que finalmente, ¿qué cosa va a ocasionar esta falta de surfactante? Una disminución, ¿no? Con respecto a la tensión superficial, ¿no? Una alteración en la tensión superficial que va a determinar una disminución del volumen pulmonar, ¿no? Y finalmente el colapso alveolar progresivo. Entonces, esto es importante que tengan en cuenta ustedes, ¿no? De cuál es el problema en realidad que se presenta en este tipo de patologías. Ahora, ¿cuál es la epidemiología? Este problema, ¿no? Esta enfermedad de banda hialina, ¿no? Es una de las causas más importantes, ¿no? De morbimortalidad en el periodo neonatal. La casuística dice que es la segunda causa de dificultad respiratoria. Entonces, si es la segunda causa, la primera es taquimia transitoria de recién nacidos. Y obviamente, pues su incidencia está en relación inversa a la edad gestacional. De manera que cuando son más prematuros, por ejemplo, menores de 28 semanas, 60% pueden tener este problema. De 32 a 36 semanas, 15%. Menos del 5% después de las 37 semanas, ¿no? La literatura también refiere que prácticamente pues, es muy difícil, ¿no? Que se presenta en mayores de 39 semanas. Eso no quiere decir que pues, en algunos pacientes que son a término de 37 semanas, después de 37 semanas, no se pueda presentar. Porque algunas patologías, algunas referencias, mejor dicho, de esta patología, refiere que son los prematuros son los más frecuentemente que presentan este problema. En relación al peso también, ¿no? Un peso, un bajo peso que es menos de 2.500 puede presentarse en un 10 a un 16%, ¿no? Y muy bajo peso, un 50%, ¿no? Está en relación inversamente proporcional, ¿no? A la edad gestacional. Es frecuente, ¿no? Este problema en pacientes que están siendo admitidos justamente en la unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿no? Por ejemplo, existen referencias de que los que ingresan a la UCIN, que es Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, van a desarrollar, dice, morbilidad respiratoria significativa, 15% de los recién nacidos a término, 29% de los pretérminos tardíos, pero en menores de 36 semanas es mayor la cantidad de recién nacidos que ingresan a la UCIN por problemas respiratorios, ¿no? Y acá tener en cuenta que dan la referencia de cómo es, ¿no? Distribuido la edad gestacional, pretérmino, a término y postérmino, dependiendo, ¿no? Del primer día del último periodo menstrual. Este es un trabajo de la revista publicada en el Perú de Cayetano, donde concluyen ellos en esta revisión que los recién nacidos a pretérminos tardíos, ¿no? Tienen mayor riesgo de presentar complicaciones en comparación con los recién nacidos a término. ¿Cuáles son estas complicaciones?
dificultad respiratoria, ictericia y polisemia. Entonces son tres patologías que son frecuentemente, ¿no?, tributarios de este tipo de pacientes que le llaman prematuros leves o prematuros tardíos. Ahora, estas otras causas de dificultad respiratoria, ¿no?, en todas las edades gestacionales. Un trabajo donde el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, ¿no?, aquí, por ejemplo, está en el 46%, seguido de taquimia transitoria neonatal. En nuestro medio, ¿no?, primero está taquimia transitoria neonatal y después síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, ¿no? También están las neumonías por proceso de sepsis, síndrome de aspiración meconial, malformación cardíaca congénita. Acuérdense de estas patologías para ver el diagnóstico diferencial. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que aumentan este tipo de problema? Que realmente tienen un riesgo aumentado, ¿no?, los prematuros que tienen edad gestacional menor de 34 semanas. Después vamos a ver por qué justamente estos recién nacidos prematuros son más propensos a tener este problema de dificultad respiratoria. Los que nacen por cesárea sin trabajo de parto, los neonatos que tienen antecedentes de hermanos con enfermedad de Mann-Yalina, los recién nacidos que tienen asfixia perinatal o sepsis, hijo de madre diabética, esto es importante que tengan en cuenta, hijo de madre diabética, puede tener este problema de enfermedad de Mann-Yalina, la eritrosis fetal, las gestantes que tengan hemorragia en la segunda mitad del embarazo, el segundo gemelar, y es más frecuente en el sexo masculino. Esos son los factores de riesgo que puedan tener este tipo de problemas. ¿Quiénes son menos propensos a tener esta patología que llamamos un riesgo disminuido? Eso no quiere decir que no lo van a presentar, sino el riesgo es menor. Los recién nacidos de sexo femenino, ¿no?, los que tienen RPM mayor de 28 semanas, ¿no?, los que tienen RPM mayor de 28 semanas, toxemia, infarto placentario, hipertiroidismo, madre toxicómana y RCIO. En resumen, podemos decir que están en riesgo disminuido los recién nacidos que tienen algún factor estresante, donde hay una liberación de corticoides, ¿no? Que acuérdense ustedes esto, ¿no? Que el corticoide es el que determina, digamos, una maduración, estimula la maduración pulmonar. Y todos estos recién nacidos no pueden tener ese tipo de factor. O sea, el factor de riesgo, donde hay una producción de corticoides, determinan un riesgo disminuido. Ahora, ¿cómo se produce este problema? Para eso, tenemos que determinar cuál es la fisiología del recién nacido una vez que viene de la vida intra a la extrauterina. Lo que tiene que hacer es adaptarse desde el punto de vista respiratorio, ¿no? Y para adaptarse adecuadamente desde el punto de vista respiratorio, tiene que tener, primero, una maduración del pulmón fetal, y segundo, tiene que tener el primer movimiento respiratorio. O sea, cuando nace y el recién nacido respira por primera vez, ¿no?, el aire con el oxígeno que ingresa a los alvéolos tiene que tener, pues, una adecuada maduración pulmonar para que se produzca la adaptación respiratoria. Entonces, esta maduración del pulmón fetal, ¿no?, va a depender, pues, de los movimientos respiratorios, de la presencia del líquido pulmonar fetal, ¿no? Ustedes determinan, pues, lo que
En algunos pacientes que no tienen un trabajo de parto adecuado, la reabsorción pulmonar no se produce, sobre todo en los pacientes que nacen por cesárea sin trabajo de parto. El líquido pulmonar que está ahí tiene que reabsorberse, ¿no? Y va a depender también de la presencia de agentes tensioactivos, que eso es la maduración del pulmón fetal. ¿A qué llamamos agentes tensioactivos? ¿No? Los agentes tensioactivos es lo que determina, pues, digamos, la mejor absorción de ese oxígeno que va a ingresar en la primera respiración a nivel alveolar, ¿no? En donde la tensión superficial, ¿no?, tiene que estar adecuada. Y esa tensión superficial va a depender de qué? De los agentes tensioactivos, que son sintetizados por los neumocitos tipo 2, que normalmente empiezan, digamos, a sintetizar de 20 a 24 semanas de gestación, ¿no? Esto es importante que tengan en cuenta, ¿no? Se empiezan a sintetizar los agentes tensioactivos a partir de las 20, ¿no?, a 24 semanas, llegando, digamos, a las 34 semanas ya a una madurez. Esto quiere decir que después de 34 semanas de gestación, donde ya están con una madurez pulmonar, ¿no?, es muy difícil que tengan algún problema de enfermedad de Branda-Yalina. Y si tienen dificultad respiratoria, acuérdense de la taquimia transitoria. Eso va a depender, ¿no?, de lo que los neumocitos tipo 2 realizan, ¿no? Empiezan a funcionar de 20 semanas y tienen una madurez óptima, ¿no?, óptima a las 34 semanas. Ahora, ¿cuál es la vía de síntesis del agente tensioactivo? Existe la vía de la metilación, que es 20 a 22 semanas, y la vía de la fosforilación, que generalmente es después de las 35 semanas, ¿no? Terminando que es importante justamente que se produzca este tipo de síntesis, ¿no?, para que el recién nacido no tenga algún tipo de dificultad para el ingreso del oxígeno en la primera respiración. Y aquí tenemos, pues, las proteínas, ¿no?, que son parte también de los componentes que vamos a ver de los agentes tensioactivos, ¿no?, que son determinados por un gen. En algunos pacientes el gen de la maduración de las proteínas, de la formación de proteínas, está alterado, ¿no? Y eso también puede condicionar. Aparte de la edad gestacional, también puede tener alteraciones en los genes de la composición del surfactante. Ahora, este agente tensioactivo, que es el surfactante, ¿no?, ¿cuál es el componente principal? Acuérdense de este componente: dipalmitoil fosfatidilcolina, que representa más o menos el 85%, ¿no? Son los lípidos, ¿no? En segunda es la fosfatidilcolina, pero el dipalmitoil fosfatidilcolina es el agente lipídico más importante, ¿no?, que va a determinar la presencia del surfactante, como está acá en el dibujo, ¿no?, para que se pueda provocar la menor, digamos, dificultad para el ingreso, ¿no?, del oxígeno en la interfase aire-agua. Esta es otra diapositiva donde ustedes van a determinar, ¿no?, justamente el principal componente tensioactivo fosfolipídico es el dipalmitoil fosfatidilcolina, ¿no? El segundo es fosfatidilglicerol. Y aquí están las proteínas, que es el 10% más o menos, ¿no? Las proteínas A, B, C, D, que justamente en algunos pacientes, que son los menos frecuentes, pueden tener alguna dificultad para
la formación de este agente tensoactivo y determinar pues, esta enfermedad. Ahora, ¿qué pasa con el déficit de surfactante? Cuando uno revisa la fisiopatología, el déficit de surfactante hace que aumente la tensión superficial. ¿Qué significa esto? Que cuando se produce la primera respiración, ¿no? Y no hay un medio adecuado para la absorción, ¿no? Ese alveolo va a estar colapsado, ¿no? Entonces, al colapsarse, con la primera respiración, ¿qué se gana? ¿No? Se gana, digamos, la capacidad residual funcional que está presente en el momento de la primera respiración, que es el que va a determinar que esos alveolos no se colapsen. Al colapsarse esos alveolos producen lo que llaman la atelectasia. Entonces, si no hay surfactante, aumenta la tensión superficial y la capacidad residual funcional no se produce, está disminuido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ese alveolo está colapsado, no ingresa. Y al no ingresar el oxígeno, ¿no? Hay una alteración de la ventilación y perfusión. ¿Qué significa esto? Que la parte vascular, o sea, la irrigación, que va a llegar justamente a la parte de la membrana donde se va a hacer el intercambio, ¿no? No va a encontrar pues el oxígeno. Entonces, ese, la parte vascular, la irrigación, ¿no? Se va a ir por otro lado. Es lo que llaman el shunt. Se forma shunts, en donde la perfusión, ¿no? De la parte vascular no va a generar pues el intercambio porque hay una alteración con la ventilación, porque no va a ingresar el oxígeno, porque los alveolos están colapsados. De manera, ¿qué cosa va a suceder? Una hipoxemia en la sangre. No va a haber oxígeno. Y si no hay oxígeno, se retiene también CO2 y el pH disminuye. Hay acidosis. Al producirse la acidosis puede ser también al principio respiratoria, pero después también es metabólica, ¿no? Pero este cuadro de la acidosis, ¿no? Va a provocar ¿qué cosa? Una vasoconstricción pulmonar. O sea, aparte de que no va a tener una ventilación perfusión adecuada, ¿no? Los vasos pulmonares se van a colapsar, va a haber una construcción, una vasoconstricción. Esto altera más la alteración ventilación-perfusión, ¿no? Hace de que se produzca menos todavía surfactante de los neumocitos que están ahí por la vasoconstricción pulmonar, también es una alteración para que ese neumocito que está presente no produzca pues adecuadamente surfactante, disminuyendo, digamos, todo esto, la compliance, la capacidad del pulmón de tener pues una reposición del oxígeno, y eso va a provocar la clínica. El paciente va a estar, el recién nacido en este caso, va a aumentar su dificultad respiratoria, va a haber polipnia, porque tiene deseos de que ingrese el oxígeno, entonces empieza a hiperventilar, ¿no? Al principio una respiración superficial. ¿Por qué? Porque está colapsado el alveolo. Y esto va a provocar fatiga, ¿no? Y probablemente si es que persiste este problema, ¿no? Va a determinar una inflamación en el parénquima pulmonar. Entonces, al provocarse la inflamación en el parénquima pulmonar, va a provocar un edema. Este acúmulo de líquido a nivel pulmonar es lo que llaman membrana hialina, ¿no? Membrana hialina, ¿no? Que va a determinar pues, un aumento de la permeabilidad vascular. O sea, esta es más o menos la fisiopatología, ¿no? De lo que se produce por el déficit de surfactante. Aquí está más o menos también explicado el déficit de surfactante pulmonar, ¿no? Acuérdense ustedes la hipoxemia que va a provocar esto con la acidosis mixta. Primero es respiratorio, después es metabólico.
¿no? Y esto va a determinar, esta hipoxemia, ¿no? Va a determinar un aumento de la permeabilidad capilar, los vasos, lo que va a provocar es edema alveolar y necrosis, ¿no? Acúmulo de material hialino rico ¿en qué? En fibrina y restos celulares que cubren la superficie alveolar. Es lo que llama membrana hialina. Por eso se llama enfermedad de membrana hialina. Ahora, desde el punto de vista clínico, ¿no? Existe pues una marcada dificultad respiratoria y se produce desde las primeras horas, desde el nacimiento, ¿no? Como dice acá, inmediatamente después del parto, el paciente está con dificultad respiratoria progresiva, ¿no? Hay quejido, hay cianosis, compromiso de la saturación, el paciente está polimneico, tiene tirajes, tiene retracción, tiene aleteo nasal, disfunción tóraco-abdominal, ¿no? Toda la clínica de falta de oxigenación por la hipoxemia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evaluar nosotros, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos, vamos a ver si ven este recién nacido, ¿ve? Aleteo nasal, quejido, tirajes, ¿no? Cianosis periférica, ¿ve? Ávido de oxigenación, ¿no? La ventilación está alterada, no entra oxígeno a los pulmones. Entonces, esos son signos de dificultad respiratoria. ¿Sí lo vieron, no? ¿Vieron el recién nacido con dificultad respiratoria? Sí, doctor. Ahora, ustedes han determinado acá cuáles son los signos, ¿no? Existen, pues, como vamos a ver ahora, ¿no? La gravedad de esta dificultad respiratoria, ¿cómo se evalúa? Se evalúa por dos puntuaciones, ¿no? Uno es el Silverman-Andersen y el otro es la puntuación de Downes, ¿no? La puntuación de la dificultad respiratoria de Silverman es Andersen, ¿ah? No es Anderson, es Andersen. Es más adecuada en los prematuros con dificultad respiratoria. En cambio, el score de Downes es más completo y se puede aplicar a cualquier edad y condición gestacional. Este tipo de evaluación tiene que ser pues, realizado a intervalos de media hora y mantener un registro, ¿no? Pues acá le voy a explicar de dónde sale este tipo de evaluación. El test de Silverman-Andersen, en donde están determinados, como en este caso, aleteo nasal, quejido, retracción sifoidea, tiraje intercostal, movimientos tóraco-abdominales. Este trabajo lo hicieron el doctor Silverman y la doctora Andersen, ¿no? En los años que fueron publicados este trabajo, ¿no? No sabían que la dificultad respiratoria era por déficit de surfactante. Entonces, estos investigadores que hicieron, estos médicos, ¿no? Hicieron un trabajo para poder ingresar a ese trabajo para nebulizarlo. En ese tiempo, ellos pensaban que la nebulización con suero fisiológico era beneficioso a estos pacientes con dificultad respiratoria. Y para ingresar a ese trabajo, tuvieron que hacer este tipo de valoración de la dificultad. Pero eso se realizaba en prematuros, ¿no? O sea, el test de Silverman-Anderson es frecuente en prematuros. Pero los otros que están a término, o cercanos a lo que llamamos nosotros el prematuro tardío, ¿no? En los años 70, ¿no? Vino el doctor Downes, John Downes, ¿no? Que es el que determinó otro tipo de evaluación, que es más amplio, ¿no? En donde hay, dentro del examen de los signos, frecuencia respiratoria, ¿no? Cómo está el murmullo vesicular, ¿no? Si hay cianosis, tres cosas que le agregó, ¿no? Que digamos que fueron diferentes al score anterior, pero que persistió las retracciones y el quejido, ¿no?
Entonces, estos dos parámetros test que le llamamos para valorar síndrome de dificultad respiratoria es importante determinar. ¿Por qué? Porque ellos determinaron también que de acuerdo a la, digamos, al grado de dificultad respiratoria, ¿no? Determinaron que sea leve, moderado, severo, en el caso de Silverman-Anderson. En el caso de Down es también igual, leve, moderado, severo. Un puntaje de 1 a 3, 4 a 6, 7 y 10. Inversamente al Apgar, ¿ya? Para que se acuerden. Inversamente al agua. Entonces, ¿por qué es importante determinar esto? Porque de acuerdo al grado de dificultad, ¿no? Si es leve, moderado, severo, se da oxigenoterapia, ¿no? Entonces, imagínense usted la dificultad respiratoria severa, ¿no? El tratamiento es ventilación mecánica. En una moderada, haga para probabilidad de CPAP, gasometría. Y en caso de leve, oxígeno al 40% con cabezada. Pero teniendo en cuenta que la enfermedad de Manalle-Yalina, generalmente la dificultad es progresiva y severa, ¿no? A veces terminan pues o con CPAP o con ventilación mecánica. Entonces, estos son dos parámetros que tienen que tomar en cuenta para evaluación de la dificultad respiratoria. Ahora, ¿cómo llegamos al diagnóstico? ¿No? Al diagnóstico de dificultad respiratoria tipo 1 o enfermedad de Manalle-Yalina, por los antecedentes, ¿no? Los factores de riesgo que hemos determinado al inicio, ¿no? El cuadro clínico, que va a ser evaluado, pues, el test con el de Silverman-Anderson o el de John Downes, ¿no? El examen físico y radiológicamente y con laboratorio. ¿Qué tenemos con la radiografía? ¿No? Que se toman estos pacientes con dificultad respiratoria tienen que tener el examen radiográfico. Entonces, existen diferentes grados de dificultad respiratoria, ¿no? Grado 1, ¿no? Que son imágenes con infiltrados retículo granular. Grado 2, hay broncograma aéreo más infiltrado, ¿no? Que no rebasa pues, la silueta cardíaca. Acuérdense ustedes que cuando está con oxígeno se ve negrito. Cuando no está oxigenado, cuando está, se ve blanco. Entonces, cuando la dificultad respiratoria es progresiva, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? No entra más oxígeno, entonces en la radiografía se ve ahora de color blanco, de acuerdo a la dificultad respiratoria que presenta. El grado 3, ¿lo ve? Imagínense ustedes, ¿no? Hay broncogama aéreo, hay horizontalización de los arcos costales, ¿no? Infiltrado retículo granular. Grado 4, el grado 4 es lo que generalmente es lo que se observa, ¿no? Vidrio despulido, lo que llamamos nosotros el pulmón blanco. ¿Sí? Imagínense, todo el pulmón está blanco, ¿no? Estas son radiografías del grado de dificultad respiratoria que puedan presentar, ¿no? Entonces existen dos scores del síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? La clasificación radiológica de Bence y la clasificación radiológica de Edwards, ¿no? Donde describen igualmente, ¿no? Todo lo que les he dicho, ¿no? ¿No? El score de Edwards tiene hasta 5, ¿no? La dificultad severa, muy severa, el score es 5, en donde hay, pues, hay pulmones opacos, es lo que llaman el pulmón blanco, ¿no? Determinando características de la dificultad respiratoria, ¿no? En pacientes que tengan, pues, este tipo de vidrio esmerilado, también se llama en algunos casos. Pulmón blanco, vidrio esmerilado, linfo reticular, ¿no? Con broncograma aéreo. Aparte de la parte de la radiología, ¿no? Estos pacientes también tenemos que hacerle, pues, un eco, ¿no? Para determinar si hay un ductus, ¿no? Descartar una cardiopatía congénita, ¿no?
si hay aumento de la presión de la arteria pulmonar, ¿no? Con la ecocardiografía. El otro análisis que tenemos nosotros es laboratorio. El laboratorio, hemograma y hemocultivos para descartar, ¿no? Pacientes que puedan tener pues, algún proceso infeccioso, una sepsis de inicio temprano, igual que el PCR. Siempre en estos pacientes, ¿no? Debemos descartar si hay un proceso infeccioso agregado. Son pacientes que a veces tienen hipoglicemia, entonces hay que hacerle un hemoleucotés, ¿no? Generalmente es a la hora, máximo a las 2 horas de vida. Dependiendo también de la dificultad respiratoria, ¿no? Gasometría. Y la gasometría para membrana hialina o dificultad respiratoria tipo 1 te va a dar, pues, como hemos visto en la fisiopatología, ¿no? Hipoxemia, disminución del oxígeno, hipercapnia, aumento de CO2 y acidosis. Primero respiratoria, después metabólica, o sea, una mixta. Electrolitos, hay hiponatremia, ¿no? Hay que descartar también hipocalcemia dentro de los análisis de laboratorio. Este es, por ejemplo, la gasometría, ¿no? Acuérdense ustedes que hay acidosis respiratoria más hipoxemia, ¿no? Con un pH menor de 7,27, CO2 mayor de 45 y oxígeno menor de 50, ¿no? Dependiendo de eso, ¿no? Como hemos visto acá en la evaluación clínica, dependiendo del grado de dificultad respiratoria, se hace un AGA para ver si necesita CPAP o ventilación mecánica. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? ¿No? Siempre hay que hacerle diagnóstico diferencial con taquimia transitoria de recién nacido, también llamado síndrome de distrés respiratorio tipo 2, con malformaciones congénitas cardíacas o pulmonares, neumonía neonatal. Muy alejado el SADAM, síndrome de aspiración de líquido amniótico, que se presenta más en postérminos y con líquido pues, meconial, ¿no? Pero siempre hay que hacer el descarte con este tipo de patologías. Ahora, ¿cómo es el tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, ¿no? Primero, medidas preventivas, ¿no? La prevención es que primero hay que reducir el parto prematuro, ¿no? Entonces hay que se presenta con menos frecuencia. Y si no hay posibilidades de retardar pues, el parto prematuro, se puede determinar el uso de corticoides prenatales maternos, ¿no? Entonces, generalmente en edad gestacional de 24 a 34 semanas, lo que se utiliza es el corticoide, ¿no? Los dos corticoides utilizados es betametasona y dexametasona, ¿no? La dosificación está determinada de acuerdo al, digamos, a lo que ustedes puedan utilizar, ¿no? A lo que tengan disponibilidad. Betametasona 12 miligramos cada 12 horas en 24 horas, máximo 36 miligramos. Y dexametasona 6 miligramos cada 12 horas intramuscular por 4 dosis. En algunos casos, cuando existe ya un inicio de trabajo de parto, también se puede utilizar tocolíquidos, ¿no? O sea, medidas preventivas es para que no se produzca el parto prematuro. Pero una vez que ya se presenta el parto prematuro, ¿no? ¿Qué debemos tener? Algunas claves para el tratamiento. Todos estos pacientes ingresan a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Prevenir la hipoxemia y la acidosis. Y eso va a determinar, pues, la producción de surfactante, ¿no? Y evita la aparición de los shunts de derecha a izquierda. Optimizar el control de los líquidos. Hay que evitar la hipovolemia y el shock, ¿no? Y eso, por el otro, el edema, particularmente el edema pulmonar. Disminuir las demandas metabólicas, evitar el agravamiento de las atelectasias y el edema pulmonar,
¿no? Minimizando las lesiones pulmonares oxidativas, ¿no? Disminuir las lesiones pulmonares causadas por la ventilación mecánica, ¿no? Esto es generalmente la clave del tratamiento, ¿no? Estos pacientes ingresan a la unidad de cuidados intensivos neonatales y debemos tener una mínima manipulación, ¿no? Hay que mantener la posición supina para mantener la vía aérea permeable. Hay que monitorizar, pues, la frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, el pulso, o sea, la actividad en general, mantener una temperatura adecuada, ¿no? En estos casos, por ejemplo, si la frecuencia respiratoria es mayor de 60, ¿no? Suspender la vía oral, ¿no? Y prevenir, pues, una aspiración, ¿no? Si presenta sobre todo apnea que es el cese de la respiración más de 20 segundos acompañado de bradicardia. En estos pacientes hay que ponerle, pues, una sonda orogástrica abierta, ¿no? Líquidos endovenosos con mínimo flujo, ¿no? Realizar gases arteriales, ¿no? Guiarse de la saturación, corregir la acidosis respiratoria, intubar si fuera necesario, ¿no? Previa sedación y relajación y aspirar secreción. De manera que, ¿cuáles son las opciones de tratamiento al final, ¿no? Un resumen, digamos, ¿no? Utilizar agente surfactante, agente termoactivo, oxígeno húmedo y caliente y respirador. Más o menos son los tres tipos de manejo de estos pacientes. Con respecto al síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, el tratamiento de surfactante, ¿no? Ustedes saben que el surfactante puede ser endógeno, que es el que produce el neumocito tipo, ¿no? Tipo 1, y surfactante exógeno. El exógeno puede ser natural o puede ser artificial, ¿no? Entonces acá, ¿cuál utilizas? Dependiendo del que tengas en ese momento, ¿no? Por ejemplo, el más utilizado del surfactante es el Survanta, ¿no? Tiene 25 miligramos por mililitro, la dosis es 4 mililitros por kilo, cada 6 horas por 4. El Corocuf son los dos que se utilizan, ¿no? El Infrasur y el Bles no hay en el Perú, ¿no? Survanta y Corocuf. ¿Cuál nosotros, digamos, podemos escoger? Si es muy prematuro, ¿no? El Corocuf es más indicado. ¿Por qué? Porque tiene menos volumen y mayor concentración, ¿no? Quizás un prematuro tardío, ¿no? Podemos utilizar, pues, el Survanta, que tiene más volumen y menos concentración. En cambio, los más pequeñitos, ¿no? Los prematuros extremos, ¿no? El Corocuf. ¿Por qué? Porque tiene menos dosis, menos volumen, perdón, y más dosis, 76 miligramos por mililitro. Ahora, con respecto a la oxigenoterapia, ¿no? Hay que evitar, pues, que el paciente ingrese a un grado de hipoxia, pero sin causar el daño que produce, pues, el oxígeno, que es la hiperoxia. Tener una saturación óptima, pues, por ejemplo, en menores de 32 semanas o menos de 1,2 kg, que llegue, pues, a 88, 92%. En mayores de 32 semanas o más de 1,200, 88, 94. ¿No? Y la oxigenoterapia está determinada por fases. Tenemos la fase 1, que es generalmente, pues, cánula nasal, que mantiene una presión entre 50 y 70, ¿no? Cuando el requerimiento de oxígeno es menor, sobre todo en recién nacido, pues, mayor de 1,500. Oxigenoterapia en fase 1. En fase 2 utilizamos CPAP. ¿Qué es el CPAP? Es una presión continua positiva en las vías aéreas, ¿no? En donde el recién nacido todavía puede respirar. O sea, ¿qué le vamos a dar acá? Presión. Pero no le vamos a dar ritmo, porque ritmo es la frecuencia del recién nacido, ¿no? Donde requieren, pues, una PO2 mayor de 0,4. Ahora, la fase 3 es la ventilación mecánica convencional.
Fase 3 es ventilación mecánica, en donde vas a dar tu presión, o sea, tienes que darle pues, oxígeno a presión y tienes que darle un ritmo, o sea, la frecuencia, en cuánto tiempo le vas a administrar, ¿no? 40 por minuto, 50 por minuto, 60 por minuto. Entonces, la ventilación mecánica es el mismo aparato, es el que da la ventilación, la frecuencia. En cambio, el CPAP no. El CPAP es presión continua, positiva, y va a depender de la respiración del recién nacido, ¿no? Esa es la diferencia. Y aquí tenemos pues, las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones del síndrome de dificultad respiratoria tipo 1? ¿No? Las complicaciones pueden ser enfisema, neumotórax, hemorragia, retinopatía reumatoide y displasia broncopulmonar, ¿no? Pero eso se llama síndrome de fuga de aire. ¿Qué significa esto? Mire, acá tienen aquí está, por ejemplo, cómo evoluciona en condiciones normales un paciente con síndrome de dificultad respiratoria si no le hacemos ningún tipo de tratamiento. ¿Cuál es la evolución natural, digamos, no? Aquí están la dificultad respiratoria al nacimiento, empieza con la dificultad respiratoria progresiva y marcada, ¿no? Ven acá lo que estoy señalando, ¿no? Dificultad respiratoria que llega a un máximo a las 48, máximo 72 horas. Hasta ahí llega, 3 días más o menos. Al tercer día llega a lo máximo la dificultad respiratoria. Y de ahí va disminuyendo, va disminuyendo. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento, no, los pacientes tienen alguna complicación y en qué momento estos pacientes pueden fallecer? En la parte donde la dificultad respiratoria es muy marcada o en la parte donde la dificultad respiratoria va disminuyendo. Aunque parezca ilógico, ¿no? Donde hay problemas es justamente en esta fase. En la dificultad respiratoria está disminuyendo. ¿Por qué? Porque se produce el síndrome de fuga de aire. ¿Qué significa esto? Acuérdense ustedes que en la membrana hialina los alvéolos están colapsados, están cerrados, están atelectásicos, ¿no? El problema es el colapso, porque no hay surfactante, la tensión superficial no ayuda para que ingrese el oxígeno. Pero conforme va avanzando en edad, los neumocitos van a ir produciendo su surfactante, ¿no? Cosa que al tercer día ya están produciendo algo. Entonces, ¿qué pasa? Estos alvéolos que están colapsados, cerrados, se van a abrir poco a poco. Entonces, al abrirse lentamente, ¿no? El aire que ingresa va a ingresar con una presión alta. ¿Por qué? Porque recién nacido, como tiene de esa dificultad, ¿no? Del aire, de la hipoxemia, hace marcada dificultad respiratoria para que el aire que ingrese con una fuerza. Y esos alvéolos que se están abriendo poco a poco, ¿no? Se pueden romper. Al romperse, produce entrada de aire fuera del alvéolo, ¿no? Y ahí empezamos con el enfisema intersticial, con el neumotórax, ¿no? Con hemorragia pulmonar, y esta es causa de mortalidad. Por eso que, ¿no? Dice acá, los síndromes de fuga de aire pulmonar implican disección por aire fuera de los espacios aéreos pulmonares normales, porque se está produciendo acá digamos, se está abriendo los pulmones por el surfactante. Eso es en condiciones normales, ¿no? Si tú no haces nada, se puede recuperar, sí, ¿no? Pero dependiendo de la gasometría, del AGA, de la dificultad respiratoria, uno puede darle surfactante como apoyo, oxigenoterapia fase 1, 2 y 3. ¿Ya? Es importante que tengan en cuenta esto, ¿no? Que el síndrome de fuga de aire es en donde el paciente puede morir, puede fallecer. Pues uno tiene que evitar justamente que se produzca esta secuela. Ahora, sobre la base de pruebas sólidas, incluyendo pues la prueba de control
y las revisiones que realiza Cochrane, la administración de corticoides prenatales y el tensoactivo postnatal, ¿no?, han llegado a disminuir la morbilidad respiratoria asociada al síndrome de estrés respiratorio. ¿Ya? Esto es importante que tengan en cuenta. No es que no va a funcionar, sino que la aplicación de corticoides prenatales y el uso de surfactante tensioactivo exógeno, ¿no?, natural, ¿no?, que es producida por bovinos generalmente, ¿no?, en el caso del Survanta, ¿no?, han hecho que la morbilidad respiratoria, ¿no?, asociada al síndrome de estrés respiratorio disminuye, ¿no? Ahora, este es un caso de cómo se presenta, pues, el síndrome de estrés respiratorio. Por ejemplo, este es un neonato de pesa 1,5 kg, ¿no? Masculino. Aquí el peso ya es factor de riesgo. El sexo, factor de riesgo. Nace de parto vaginal debido a un parto prematuro de 33 semanas. Otro factor de riesgo. Tiene agua 7 y 8 a los 5 minutos, 7 al minuto y 8 a los 5. Está cianótico, ¿no? Requiere CPAP inmediatamente después del parto. Tiene un pulso de 175, una frecuencia de 70, y está con retracciones subcostales, quejido, aleteo, ¿no? La ocultación revela disminución de la entrada de aire en ambos campos pulmonares. Siempre va a haber una alteración en el examen auscultatorio. O sea, un recién nacido que el murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares, es bien difícil que sea síndrome respiratorio de Manelli. Eso es importante que tengan en cuenta. El murmullo vesicular siempre está disminuido. ¿Por qué? Porque el alveolo está colapsado, entonces no entra pues oxígeno. Y requieren siempre una FiO2 de 0,4. Entonces, esa es más o menos la forma de presentación de la mayoría de casos del síndrome respiratorio. ¿Eh? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les pueda repetir a ver que no hayan captado adecuadamente? ¿O alguna pregunta, delegado? Este es importante que tengan en cuenta, ¿no? La fisiopatología, ¿no? Que es lo que se está provocando por el déficit surfactante. Y el componente principal del surfactante, ¿no?, es el dipalmitoil fosfatidilcolina. Y eso se va a manifestar con la clínica. Dificultad respiratoria marcada desde el nacimiento, ya nace con dificultad respiratoria marcada. Si la dificultad respiratoria es moderada y va disminuyendo al segundo o tercer día, ya desaparece, es esta química, ¿no? A diferencia de la membrana hialina, que es marcada desde el inicio y empeora, ¿no? Como hemos visto acá, hasta el tercer día es el máximo de dificultad respiratoria y después va disminuyendo, y aquí es donde está disminuyendo en condiciones adecuadas, puede haber las complicaciones, ¿no? Que es justamente lo que llamamos el síndrome de fuga de aire. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que les aclare, que amplíe un poco, ¿no?, con respecto a los riesgos, ¿no?, que determinan, ¿no? Están marcados justamente los que más frecuentemente se presentan, ¿no? Edad gestacional menor de 4 semanas y pacientes que tienen hemorragia en la segunda mitad del embarazo, ¿no? Los casos pueden tener este tipo de... Siempre la mayoría del porcentaje está inversamente proporcional a la edad gestacional. Es importante que tengan en cuenta. Inversamente. Si es un prematuro, ¿no?, y da dificultad respiratoria marcada, ¿no?, de acuerdo al test de Silverman-Anderson o al test de Downes,
¿no? Es probable que sea síndrome de membrana hialina o síndrome de estrés respiratorio tipo 1. Y acuérdese de los signos radiográficos, ¿no? Infiltrado retículo granular, broncograma aéreo más infiltrado, pulmón blanco o pulmón también se llama vidrio despulido o, ¿no? Con ausencia de broncograma aéreo, pulmón blanco, esmerilado o despulido también, ¿no? Acuérdese de que- la clasificación de acuerdo a la radiografía también. Muy bien, ¿alguna pregunta, delegado? Ya son 4:30. Delegado, a ver, ¿cuántos están en la plataforma? Aquí tiene la bibliografía. A ver, voy a dejar de compartir. Ahorita son 133 participantes. Es- no hay ninguna pregunta, entonces prepárense para el examen que es el día jueves, en la tarde. Ya está todo claro, muchas gracias. Gracias, Ya nos doctor. estamos viendo para la charla de me toca enterocolitis necrotizante la próxima semana, creo. ¿Ya? Buenas tardes a todos. Gracias, doctor. Bien. 133 amigos.